Bien, buenos días. Reanudamos la audiencia. Dejamos constancia de la presencia de los intervinientes ya individualizados al inicio del juicio y estamos en condiciones de escuchar los alegatos de clausura. Fiscal tiene la palabra. Gracias, su señor. Perdón un segundo, por favor. Bien, fiscal tiene la palabra. Solo para efectos de orden, ¿cuánto es el tiempo aproximado que van a usar en los alegatos de clausura? Aproximadamente, en mi caso, como 1h20. 1h20. ¿El abogado del Consejo de Defensa del Estado? Más o menos igual. Más o menos igual. Ya. ¿Abogado de la defensa, el señor Sabat? Media hora y 45 minutos. ¿Ya? Ya. ¿Bien? En sus tiempos, entonces, fiscal Gracias, tiene la palabra. presidenta. Durante este juicio, el Ministerio Público ha cumplido la promesa realizada en su alegato de apertura, en atención a que se ha probado, más allá de toda duda razonable, de la existencia del delito de fraude al fisco en la adjudicación de la licitación de residuos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa, mediante la maquinación fraudulenta e infracción de deberes funcionarios del alcalde de la época, el señor Pedro Sabat Pietracaprina, y el director jurídico también de la época, don Marcial Araya Hernández. Para comenzar, quisiera iniciar con aquellas frases de la defensa que hicieron promesa en torno a lo que se iba a ver en este juicio y que a juicio del Ministerio Público ninguna de ellas se cumplió. Una de ellas, que es de la defensa de Pedro Sabat, que los hechos no son constitutivos de delito. A juicio del Ministerio Público ha quedado claro y asentado en este juicio que el delito de fraude al fisco, como también se debatió en las numerosas veces del sobreseimiento que tuvieron ocasión estos hechos, se demostró el engaño que se realizó en la confección de las bases generales para la licitación, se comprobó el engaño del señor Sabat en la sesión del 14 de marzo del año 2012 y además, su señoría, que todos esos engaños produjeron un perjuicio de más de 500 millones a los habitantes de la comuna de Ñuñoa, toda vez que se pagó de más esos 500 millones. Otra de las afirmaciones que hizo la defensa es que el aumento o disminución de frecuencia del día domingo decía relación con las necesidades de aseo, de higiene medioambientales de la comuna de Ñuñoa, ¿fundado en qué? Fundado en realidades socioeconómicas distintas. Pues bien, su señoría, ¿qué ha quedado demostrado desde lo que se denomina cuarta frecuencia o, como se decía en la base, aumento o disminución de frecuencia? Primero, que la cuarta frecuencia no estaba contemplada en las bases. Segundo, que la cuarta frecuencia no tenía criterios claros de evaluación. Que la cuarta vuelta era un cambio innovador en el proceso licitatorio. Eso, su señoría, no es verdad. Porque efectivamente, como sus señorías pudieron apreciar, en las bases anteriores, es decir, la licitación del 2007, existía esta misma fórmula y había sido evaluada correctamente por cada zona donde se iba a aplicar, de tal manera que decir que era un elemento innovador es una falsedad. ¿Y cómo se pagaba el año 2007? 4.581.000 pesos por cada zona, es decir, zona A, zona B y zona C, haciendo un total de 13.744.500 pesos. En cambio, en la licitación del 2012, la misma empresa solo ofrece 250.000 pesos. ¿Qué hizo que KDM
en 6 años bajara los montos de los camiones? Claramente que sabía cuáles eran los requerimientos de la licitación en el año 2012 y por eso ajustó la oferta para poder adjudicarse. Que las ofertas económicas de los oferentes, otra frase, en la cuarta vuelta fueron manipuladas, distorsionadas, abultadas por el comité evaluador. Eso no cabe duda. Quedó demostrado que la base no tenía ponderaciones de oferta económica y que más fueron creadas en el comité de adquisiciones, tal como lo señaló el testigo Epuleo de la defensa, tal como se dejó en evidencia por los testigos Mora y los peritos Miranda y Burr, y además, su señoría, porque efectivamente a la sola lectura de comparar la base con el acta de comité de adquisiciones, lo que se desprende del comité de adquisiciones no se desprende de la base. Y esto también lo vimos en el video, donde efectivamente se señala que la cuarta frecuencia se hará en determinadas zonas, indeterminadas en ese minuto, y que esto donde se producía más basura. La defensa acompañó el mentado documento Pladeco, pero sin embargo luego lo retiró. Sus señorías, ¿saben por qué lo retiró? El plan de desarrollo comunal, porque nada decía de la cuarta vuelta, porque no tenía ninguna referencia a este servicio accesorio. Es de tal manera, su señoría, que efectivamente lo que pedía el alcalde en las bases de licitación era que los oferentes adivinaran. Que adivinaran y que de alguna otra manera lograran interpretar algo que era imposible de interpretar. Sin embargo, solo una empresa lo hizo, de Marco. Solo una empresa adivinó y estableció claramente, sí, es lo que se quiere en la comuna de Ñuñoa, un precio unitario. Pero la verdad que al momento de la ejecución, su señoría, nunca se pagó como un servicio de cuarta vuelta. Se pagó como un servicio discrecional, accesorio, solo 2 horas, cuando la base establecía horarios claros de frecuencia, cuando la base establecía días de frecuencia, los que evidentemente en la ejecución no se respetaron. Otra de las afirmaciones que hizo la defensa es que el servicio, que faltaba perjuicio, que no íbamos a poder acreditar el perjuicio, y hizo una serie de operaciones para finalmente concluir que la comuna de Ñuñoa había ahorrado alrededor de 8.000 millones. Otra falsedad, su señoría, otra falsedad, porque ha quedado demostrado claramente que el perjuicio a partir del perito Berríos es la diferencia entre las 2 licitaciones. Y es evidente, a partir de la forma de la pericia y como sus señorías percibieron, la diferencia es sobre 500 millones. El Ministerio Público, según la defensa, ha contribuido un ilícito de manera narrativa. Esta afirmación, su señoría, también carece de toda lógica, porque el Ministerio Público ha presentado prueba directa, ha presentado prueba concreta, ha presentado a los testigos que vivenciaron el momento de la licitación y todos ellos acompañados con los documentos fundantes de lo mismo. De tal manera que los acusados, a través de esta maquinación, a través de este engaño, lograron adjudicar a una empresa que evidentemente era más cara y por lo tanto no era la que correspondía adjudicar. Se señala también por parte de las defensas que la Fiscalía Nacional Económica aprobó sin ninguna observación. Frase, su señoría, que quedó demostrada que no es correcta. La Fiscalía Nacional Económica no solamente observó las bases de licitación, señaló claramente cuáles eran los puntos que deberían mejorarse y que los acusados no lo hicieron. Que la base debería regirse por el principio de inmutabilidad, es decir,
que nadie puede modificar las bases y que por tanto al momento de aplicarlas tampoco deben ser modificadas. También se dijo, y lo dice la Fiscalía Nacional Económica, que el cronograma de actividades de la adjudicación no se ajustaba a los plazos reales. Es más, se dijo claramente por la Fiscalía Nacional Económica que esos plazos eran tan ajustados que no daban margen para una eventualidad. Cuestión que ocurrió, su señoría, porque fue rechazada la propuesta. Sin embargo, a partir de un engaño, se adjudicó a la empresa que finalmente había sido rechazada. Ahora bien, de la defensa del señor Marcial Araya, una de las cosas que llama más la atención es lo que señala que su defendido había sido víctima del órgano contralor, es decir, de la Contraloría General de la República. La verdad de esta es que la afirmación, la defensa señala que no se sentó de alguna manera en la forma como su representado interpretaba los dictámenes administrativos. ¿Y cómo lo hacía su señoría? Y eso sí quedó asentado solo mirando la denominación. Eso es lo que lo confundía, donde la Contraloría decía aclarado, no aclarado, pero si uno va al cuerpo del dictamen, su señoría, ¿qué encuentra? Efectivamente, donde se ha aclarado, efectivamente, es decir, pareciera ser que el señor Araya lo que hace es simplemente leer la suma de un dictamen y en virtud de eso sentirse confundido. Un abogado, su señoría, con la experiencia del señor Araya, lo vimos en estrado, 22 años en la administración municipal, y lo confunde una nomenclatura. Y a partir de esta nomenclatura, su señoría, es que examina y analiza los elementos necesarios para construir el mentado oficio 17/2012 del 16 de marzo del 2012. Que finalmente lo que hace es dar una interpretación fraudulenta o torcer la ley en torno a cómo debería interpretarse el pronunciamiento del Consejo Municipal de Ñuñoa. Pues bien, lo que cita o lo que examina el dictamen, el oficio es el dictamen 31.353. Dictamen que por lo demás en ninguna parte dice que el quórum para rechazar es de los 2/3. Que señala una fórmula del artículo 65 para saber cuál es el quórum para aprobar, no para rechazar. Y señala además, es curioso, porque este dictamen lo que señala son las alternativas frente al rechazo, que da la casualidad que ninguna de esas siguió el señor Araya. Su señoría, ¿cuál es el espíritu del quórum? Y uno debería preguntárselo en esta instancia al final de este juicio. ¿Cuál es el sentido de que la norma imponga un quórum? Una muy sencilla. Cuando se trata de obligaciones presupuestarias importantes, se requiere una exigencia mayor para aprobar. O cuando se ve comprometido el patrimonio municipal por un periodo superior al de la autoridad que está presentando dicha licitación. Es decir, su señoría, es contrario a la lógica y a las máximas experiencias que uno solicite un quórum para rechazar, cuando la norma tiene un espíritu que dice relación con obligaciones contraídas por el alcalde y que necesita un quórum para mantenerlas y para poder llevarlas a cabo. La defensa utiliza hoy día la estrategia de la confusión, que no es otra cosa, su señoría, que es una estrategia para poder cubrir sus huellas hacia atrás y decir, la verdad es que estábamos confundidos, pero la verdad sea dicha, su señoría, fue una estrategia para torcer la ley y principalmente
para torcer el conocimiento, el pronunciamiento del Consejo Municipal. Posteriormente, su señoría, y en este juicio, y sobre esta misma línea, la defensa presentó el dictamen 57.467. Y hago mención que la fecha del mentado dictamen es del 29 de julio del año 2014. 2 años después de la licitación, 2 años después de haber redactado el oficio 17/2012. A menos que el asesor jurídico predijera el futuro, era imposible que tomara esa decisión anticipadamente con un pronunciamiento que no existía. Es más, tampoco se aplica en la especie. Luego, la tesis fue ratificada por los siguientes actos administrativos. El decreto de adjudicación 428, que lo ratifica, el contrato celebrado el 29 de marzo del año 2012, y en fin, su señoría, lo que hace es aplicar o torcer la ley sobre una interpretación del artículo 65, su señoría, que señala que el alcalde requerirá del acuerdo del Consejo, y cuando habla o cita la letra A, B y C, dice aprobar. Cuando dice en la letra I, dice aplicar. Y cuando dice en la letra J, otorgar. Todas y cada una de las elementos verbales son señalados para la afirmación o la aprobación del Consejo. Sin embargo, su señoría, el Ministerio Público presentó una prueba que a juicio de estos fiscales es fundamental para aclarar este punto. Es el dictamen 08-1301 del 8 de noviembre del año 2016, donde se le pregunta a la Fiscalía en la especie y específicamente en lo ocurrido en el Consejo Municipal el día 12 de marzo del año 2012. ¿Es posible que habiendo rechazado el Consejo, se pronunció o no se pronunció? Esa es la pregunta que se le hace al órgano contralor, que por demás es quien interpreta las normas administrativas. ¿Y qué dice el órgano contralor? El día 12 de marzo del año 2012, el Consejo Municipal se pronunció. Se pronunció y por lo tanto no era posible aplicar la norma del artículo 82, letra C. Lo dice tajantemente. Es decir, no hay explicación ni interpretación errónea, ni interpretación que pudiese confundir. Es más, es armónica con el dictamen 31.353, que señala precisamente lo mismo, las opciones del rechazo. Es decir, si se pronunció, por lo tanto, todo lo demás estaba fuera de la ley. Indica la defensa del señor Araya otra afirmación que también quedó sentada en este juicio, que no es correcta. Que las dos empresas, es decir, Dimensión y Proactiva, se encontraban fuera de base. Su señoría, eso también carece de de ser una afirmación positiva. Toda vez que las empresas Proactiva y Dimensión, su señoría, siempre estuvieron dentro de base, siempre fueron evaluadas por la Comisión de Adquisiciones, siempre fueron, su señoría, llevadas al Comité de Adquisiciones, evaluadas y posteriormente presentadas al Consejo por el mismo Comité de Adquisiciones. Recordemos que el señor Araya es miembro del Comité de Adquisiciones. Recordemos que lo que dijo el testigo Epuleo, que tanto él como el alcalde eran del criterio que si habían requisitos menores que no cumplían las empresas, estos se subsanaban en el contrato. Por lo tanto, se encontraban todas fuera, estaban todas dentro de base.
Es más, su señoría, se señala por los peritos Miranda, Burr y también por la testigo Vera que efectivamente en el acta de adjudicación se dejan 3 empresas fuera de base con una nota expresa y las demás siguen el concurso y estableciéndole órdenes de prelación, de tal manera que venir hoy día, y es la misma tesis, a la teoría de la confusión, es decir, que hoy día las empresas estaban fuera de base y que en ese minuto se presentaron, su señoría, ¿para qué? Por una manera de ser transparente. Transparente habría sido decir, estaban fuera de base. Eso es la transparencia en la administración pública, no otra. No venir hoy día, cuando están acusados, a decir, mire, no, estaban fuera de base y las pusimos aquí por un tema de transparencia. Ahora bien, precisamente esta cuarta frecuencia, que finalmente es la que decide la licitación por el comité de base, haciendo los ajustes presupuestarios que señaló el perito Berríos, ¿sabe cuánto corresponde al presupuesto de la basura? Un 0,22%. Y sin embargo, esa aumento o disminución de frecuencia decidió una licitación, un 0,2% del costo total de la licitación. Evidentemente, su señoría, que había un problema de evaluación. Ahora bien, quisiera hacer alguna referencia sobre el tipo penal del artículo 239 del Código Penal, el que señala que el empleado público que en las operaciones que interviene en razón de su cargo defraude o consintiere que se defraudara al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdidas o privándoles de un lucro legítimo. Incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio o máximo, inhabilidad especial perpetua para el cargo u oficio, multa de 10 al 50% del perjuicio causado. El inciso tercero señala, si la defraudación excediere de las 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. La doctrina penal, su señoría, ha sostenido que el delito tiene como bien jurídico protegido proteger el correcto desempeño de la función pública. Y su señoría los llamo a analizar y tener en su memoria este elemento. El correcto desempeño de la función pública. Interés que, según la doctrina mayoritaria, resulta lesionado cuando el funcionario no cumple el deber de velar por los intereses patrimoniales del fisco, de acuerdo con criterios de economía, eficiencia, vulnerando con ello, alternativamente, los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia que han de presidir el ejercicio de los cometidos estatales. Para su consumación exige alguna clase de engaño, por lo cual se cause un perjuicio. Incluso el perjuicio puede ser el fruto del incumplimiento de deberes funcionarios, aunque no exista propiamente engaño. Así también lo ha sostenido nuestra jurisprudencia, al referirse como elemento del tipo el engaño, abuso de confianza o mala fe del funcionario, sin exigir un especial ardid de su parte. Es más, es la descripción de la conducta establecida en el artículo 239 del Código Penal, es totalmente abierta. Ella puede consistir en utilizar cualquier medio o artilugio defraudatorio, cualquier maniobra de simulación o engaño que tenga por objeto defraudar. Esto, su señoría, se encuentra en el libro de delitos de la función pública del profesor Luis Rodríguez Collado. El profesor Echeverry, su señoría, por su parte plantea que en términos generales puede caracterizarse al fraude como causar perjuicio al patrimonio ajeno mediante un engaño o un incumplimiento voluntario de obligaciones jurídicas. Sobre esta base tradicional se distingue el fraude por engaño y el fraude por abuso de confianza.
La posición tradicional entiende que el fraude al fisco comprende tanto el fraude por engaño como el de abuso de confianza. Esta postura se fundamenta en una comprensión de la idea de fraude como la generación de un perjuicio a través de medios engañosos o de incumplimiento de ciertos deberes. Aunque no existe engaño, al menos debiese existir una mentira. Una primera consecuencia de ello se produce al nivel de la conducta, del defraudar. Ella no se limita únicamente al engaño, sino también se extendería al incumplimiento de los deberes funcionarios. La primera alternativa supone que el empleado, para generar el perjuicio, engaña a sus superiores o a otros funcionarios. La segunda hipótesis comprenderá el abuso de confianza, en cuanto éste supone precisamente la infracción de deberes y obligaciones. Por lo demás, el empleado público que infringe los deberes que le atañen a la operación en la que está llamado a intervenir representando a los intereses estatales de un modo idóneo, para ejecutarlo precisamente falta la confianza. Y esta no es cualquier confianza, es la confianza pública que se ha depositado en él. Complementando lo anterior, a la luz del bien jurídico protegido, puede sostenerse que la intervención a la que está llamado el funcionario busca cuidar los intereses patrimoniales estatales. En esta línea, concluye el profesor Echeverry que al funcionario le ha correspondido la determinación o vigilancia del Estado. Debe residir o si está obligado a una contraprestación de que el Estado entrega a los particulares. Sobre este punto, su señoría, la excelentísima Corte Suprema ha señalado lo siguiente. En el rol 32.464-14 del 25 de mayo del año 2015, nuestra Corte Suprema ha señalado lo siguiente. El delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal ha de ser conceptualizado como un delito de administración desleal del patrimonio público, o más precisamente de gestión desleal. Ello desde su centro está el perjuicio patrimonial más que en el aprovechamiento patrimonial, elemento entonces que permite diferenciarlo claramente de los tipos penales, de los tipos de estafa. Este es el considerando número 10. La excelentísima Corte Suprema también, en el rol 44.547-2017, de fecha 7 de febrero del año 2018, ha señalado: en este, el engaño no requiere de un ardid especial, porque precisamente debido a la posición del funcionario, la dinámica defraudatoria no pasa necesariamente por el despliegue de un engaño hacia otra persona, ya que es por definición el funcionario con capacidad de decidir el resultado del proceso por su intervención en el quien realiza la apropiación defraudatoria. Es decir, a dicho funcionario le compete la determinación o vigilancia de lo que el Estado debe recibir, o si éste está obligado a una contraprestación, lo que el Estado entrega al particular. En ese mismo fallo, en el considerando 18º de la sentencia, señala: de acuerdo a la página 235, consigna que, tal como lo señalan los autores Luis Rodríguez Collao y Magdaleno Sandón, este tipo penal exige alguna clase de engaño, por la cual se cause un perjuicio, engaño que no necesariamente debe constituir una acabada mise en scène. Incluso se estima que el perjuicio debe provenir de incumplimiento de deberes funcionarios. Aún no exista propiamente engaño, si bien habitualmente habrá al menos una mentira, así también lo ha interpretado la jurisprudencia que se requiere el engaño, abuso de confianza o
fe del funcionario, sin exigir un especial ardid de su parte. Precisamente, debido a la posición del funcionario, la dinámica defraudatoria no pasa necesariamente por el despliegue de un engaño a otra persona. Esta explicación doctrinaria del delito de que se trata permite que lo hace la sentencia, que los hechos establecidos tengan plena cabida en ella. Este es el considerando número 14. También la Corte Suprema, en el rol 496-11 del 4 de diciembre del 2012, ha señalado: el fraude al fisco es una figura especial asociada a una forma de defraudación, aclarando que se caracteriza por ende por la producción de un menoscabo patrimonial al Estado, perpetrado a través del engaño e incumplimiento de ciertos deberes, de modo que el empleado puede producir el perjuicio merced a un ardid o bien mediante el incumplimiento de obligaciones funcionarias. Este es el considerando 17 de la sentencia. Se ha dado cumplimiento a las exigencias del tipo penal contenidas en el artículo 239 del Código Punitivo, en cuanto a que se ha acreditado suficientemente que el empleado público, en razón de su calidad de alcalde, en el caso del señor Pedro Sabat, como representante de la misma, intervino en la operación de maquinación consistente en la propuesta de adjudicación de licitación para la recolección de residuos domiciliarios en favor de la empresa de Marco, que no presentaba la oferta más ventajosa, puesto que el Consejo Municipal propuso al Consejo Municipal la aprobación de la adjudicación de la empresa de Marco, basando en que supuestamente la empresa era más conveniente, en que tenía una cuarta frecuencia de relevancia para la gestión municipal de menor costo y que existían antecedentes perjudiciales para la empresa, ya que esa, en caso de dimensión, está involucrada en hechos ilícitos sobre clonación de patentes y en el caso de Proactiva por tener una oferta económica más cara. Lo que finalmente fue rechazado por el Consejo en que no se adjudicara a la empresa de Marco. No obstante ello, firmó el decreto de adjudicación de la licitación, suscribió el respectivo contrato de prestación de servicio en favor de la empresa de Marco, como a su vez el director jurídico de la misma municipalidad, en razón de su cargo, intervino como miembro del comité de adquisiciones, en que se realizó la evaluación de la oferta y propuso a la empresa licitantes. Además, evaluó y propuso al alcalde la empresa oferente de Marco, a su vez firmó el informe jurídico 17/2012 de fecha 16 de marzo del 2012, lo que permitió al alcalde hacer aplicación del artículo 82, letra C, de la ley 18.695, mediante un subterfugio legal de considerar que no había existido pronunciamiento del Consejo, aun cuando había existido pronunciamiento explícito del órgano colegiado, con la cual infringieron los principios de estricta sujeción a las bases e inmutabilidad de las bases del artículo 10 de la ley 19.886, principio de transparencia y publicidad del artículo 18 de la ley 19.886, principio de libre concurrencia de los oferentes, artículo 8 bis de la ley 575, el artículo 7 de la ley 19.886, principio de igualdad ante las bases y no discriminación arbitraria, que también fue infringido, artículo 20 del reglamento de la ley 19.886, como asimismo los principios de probidad administrativa del artículo 52 de la ley 18.575, como también el artículo 63, letra C, de la ley 18.695. Y por último, también se infringió el principio de eficiencia pública y económica, consagrado en el artículo 20 del reglamento de la ley 19.886. Mediante dichas conductas
de engaño a los concejales y de incumplimiento de los deberes propios de su cargo, el funcionario público, alcalde y director jurídico defraudaron al Estado y beneficiando con ello a un particular, la empresa KDM, originando una pérdida patrimonial municipal, la cual está representada por el mayor valor que significó adjudicar la licitación pública de servicios de colección a la empresa de Marco en vez de la empresa Dimensión. En efecto, se ha establecido por los funcionarios públicos, en razón de su cargo, alcalde, ilustre Municipalidad de Ñuñoa y, por tanto, su máxima autoridad, a quien, según lo dispone el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de la 18.695, le corresponde su dirección, administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, y a quien, de acuerdo al artículo 63 de la misma ley, le corresponde representar judicial y extrajudicialmente al municipio. Intervino en razón de su cargo y el asesor jurídico de acuerdo a las atribuciones que le señala el artículo 28 de la ley 18.695. En específico, en el ámbito normativo, se considera que se han infringido los deberes funcionarios tanto del alcalde y el director jurídico en contra de las exigencias de la ley 18.575 sobre bases generales de la aplicación de la administración del Estado, que señala en su artículo 52, inciso segundo. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con prescindencia del interés general sobre el particular. Por su parte, el artículo 53 indica que el interés general exige el empleado de El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficaz y eficiente. Se expresa en el recto y correcto ejercicio de la función pública. Por su parte, las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de la ejecución de las normas, en planes, programas y acciones, en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expresión del cumplimiento de sus funciones legales. En este caso, el ciudadano a la información administrativa, el acceso, ciudadano de la información administrativa en conformidad a la ley. Finalmente, el artículo 62 señala que se contraviene especialmente el principio de probidad administrativa en las siguientes conductas. En el número 8, contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rige el desempeño del cargo público, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración. También el artículo 10 de la Ley de Compras Públicas señala: el contrato se adjudica mediante resolución fundada de la autoridad competente comunicada al proponente. El adjudicatario será aquel que en su conjunto haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que señala el reglamento. Asimismo, el artículo 20 del reglamento de compras que señala la determinación de las condiciones de licitación. Las bases de licitación deben establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre los beneficios o servicios por adquirir y todos sus costos asociados presentes y futuros. La entidad licitante no atenderá solo al posible precio de bien o bienes de servicio, sino a todas las condiciones que impacten en el beneficio o costo que se espera recibir del bien o servicio. En la determinación de las condiciones de la base, la entidad licitante deberá propender a la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes que se pretenda contratar y ahorro en su contraprestación. Estas condiciones no podrán afectar al trato igualitario de las entidades, deben dar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre estos, como asimismo deberán proporcionar
la máxima información de los proveedores, contemplar tiempos oportunos para las etapas de licitación y evitarán hacer exigencias meramente formales, como por ejemplo requerir al momento de la presentación de la oferta documentos administrativos antecedentes que pudiesen encontrarse en los registros procededores en el caso que los oferentes estuvieran inscritos. El artículo 22 del mismo reglamento sobre el contenido mismo de las bases señala: las bases deberán contener un lenguaje preciso y directo. A lo menos las siguientes materias. Los criterios objetivos que deberán considerarse para recibir la adjudicación, atendido a la naturaleza de los bienes y servicios que se limita la idoneidad y calidad de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para el efecto de adjudicación. El artículo 38 del mismo cuerpo legal señala sobre los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas, de acuerdo con aspectos técnicos y económicos de la base. Las entidades licitantes considerarán criterios económicos y técnicos para evaluar de la forma más objetiva posible las ofertas recibidas. Los criterios técnicos y económicos deberán considerar uno o más factores y podrán incorporar en estos, de estimar lo necesario, uno o más subfactores. Finalmente, el artículo 41 sobre la adjudicación de la oferta y notificación, en su inciso tercero y cuarto señala: la entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con su correspondiente puntaje y ponderación establecidos en la base y en el reglamento. La entidad licitante aceptará una oferta mediante acto administrativo debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes. En dicho acto deberán especificarse los criterios de evaluación que estaban previamente definidos en la base, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente. Para estos efectos deberá publicar la mayor cantidad de información respecto a la evaluación, tal como informes técnicos, actas de comisión evaluadora, cuadros comparativos, entre otros. Igualmente deberá indicar el mecanismo para la resolución de las conductas respecto de la adjudicación. Ahora bien, el Ministerio Público, durante el transcurso del juicio, para poder acreditar los hechos que sostenían su acusación, presentó la siguiente prueba. En primer lugar, presentó a los policías, los señores, el subcomisario Navarrete, el subcomisario Valverde y el inspector Sepúlveda, quienes dieron a conocer al tribunal las conclusiones de su investigación y particularmente señalar que a partir de las conclusiones y de los elementos que tuvieron a la vista para investigar, llegaron a la conclusión que los acusados Sabat y Araya habían, a través de una maquinación fraudulenta, habían defraudado al fisco por un monto superior a los 500 millones. También se presentó prueba documental, tales como las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica, las ofertas económicas de los oferentes. Se presentó además los documentos de dictámenes de la Contraloría General de la República, las actas del Comité de Adjudicación, las actas número 6, 7 y 8 del Consejo Municipal. También, su señoría, se acompañó el contrato de la licitación, se acompañó el decreto de adjudicación, como también otros antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, hacen complementando con la declaración de los funcionarios y la declaración de los testigos presentes en el Consejo, dan coherencia a la acusación del Ministerio Público. También, en relación a los testigos, se ofrecieron la declaración de los testigos el señor Castillo, el señor Vergara, el señor Lavé, el señor Rodrigo Álvarez, los señores Toledo, Riveros, el señor Millán, abogado de la Contraloría General de la República, la señora Mora, directora del Observatorio de Chile Compra. La prueba pericial estuvo compuesta por los peritos Miranda, Burr y Berríos, y también se acompañó como evidencia material fotografías, presentación
en PowerPoint, y además su señoría se acompañó el video de la sesión del 14 de marzo del año 2012 como el peritaje financiero. Todo esto, su señoría, para concluir que, a juicio del Ministerio Público, al adjudicar el día y al suscribir el contrato el día 29 de marzo del año 2012, se defraudó a la Municipalidad de Ñuñoa por sumas cercanas a los 500 millones. Para poder hacer el análisis y la prueba, su señoría, quisimos hacer un ejercicio después de haber revisado los elementos del tipo penal, hacer un ejercicio de establecer si estos se cumplían con la prueba rendida por el Ministerio Público. Uno de los primeros es el engaño o incumplimiento de deberes. A juicio del Ministerio Público ha quedado al descubierto la maniobra fraudulenta emprendida por el alcalde Sabat y el abogado Araya en su cargo de director jurídico, a través de la adjudicación y posterior suscripción del contrato con la empresa de marco. Durante el transcurso de este juicio, su señoría, logramos asentar que las bases de licitación, tanto las técnicas como las bases administrativas, no contaban con la información suficiente para llevar a una adjudicación que estuviera de acuerdo con la ley. Es más, los testigos, principalmente la testigo Mora, señaló que a juicio de ella, dichas adjudicación o dichas bases de licitación debieron haberse declarado nulas. Por otro lado, se quedó asentado que no solamente en esta licitación y en esta fecha se contaba o se reglamentaba solo por la reglamentación de la Fiscalía Nacional Económica, sino que coexistía la Ley de Compras Públicas. Y sobre el particular, y para la confección de una base y para que ésta se apegara al marco legal, debía contemplarse ambas figuras. Así las cosas, se nos ha dicho por la defensa que estos funcionarios estaban confundidos, que aparentemente nadie les dijo que además tenían que aplicar la ley de compras públicas y que solo se ciñeron a las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Su señoría, pero quiero recordar que el señor Sabat es alcalde desde 1992 hasta el 2015, 23 años. Y el señor Araya nos señaló aquí 22 años de ejercicio profesional en la administración municipal. Entonces, ¿es posible pensar que son funcionarios novatos? Que, como dijo, o parafraseando al testigo Puleo, ¿se les pasó no poner los criterios de evaluación? ¿Se les pasó no definir la cuarta vuelta? ¿Se les pasó señalarle al Consejo que en vez de 40.000 viviendas eran 25.000, como dijo el alcalde, que aseguraba que eran 40.000 nuevas viviendas? ¿Se les pasó? La verdad, su señoría, que con su experiencia, con el comparativo de la licitación anterior, donde existían las mismas reglas, donde existía la misma cláusula y donde efectivamente se ponderaron debidamente todos los servicios de la licitación, no es posible pensar que se les pasó. No hay otra conclusión, su señoría, que la conducta es dolosa. Sobre la maquinación, quisiera ir a la definición de la RAE, que dice que es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar, manipular algo que normalmente supone beneficios o perjuicios. Si seguimos esta afirmación, o esta definición más bien dicho, este plan secreto tendría ciertos pasos. El primer paso, a nuestro juicio, de la maquinación es la construcción de las bases. Se ha dicho, como ya señalé, por la testigo Viviana Mora y por los peritos Miranda y Burr, y además por el subcomisario Valverde, que éstas adolecían de tales anomalías que era imposible validar esa licitación. Es más, para ellos debería haber sido declaradas nulas. Su mayor
defecto estaba centrado en qué, sus señorías, en el impacto económico de las ofertas. La defensa aprendió a confundir al tribunal señalando que esto era lo mismo que el perjuicio. Sin embargo, este elemento es distinto, ya que el impacto económico de las ofertas no es otra cosa que el porcentaje que se le da a cada servicio de la oferta económica. En cambio, el perjuicio económico no es más que tiene su origen en una pérdida o privación de lucro, que en este caso es la que sufrió la Municipalidad de Ñuñoa, por adjudicar a una empresa que evidentemente era más costosa. Sobre este punto se presentaron los siguientes documentos. Primeramente, todos y aquellos que emanaron de la Fiscalía Nacional Económica. Las actas de adjudicación, las actas de sesión de las sesiones del Consejo Municipal. También se acompañaron los documentos de la anterior licitación para que sus señorías pudieran hacer la comparación. Sin embargo, a juicio del Ministerio Público, lo más relevante son los testigos que presenciaron el momento de la adjudicación, o más bien de la presentación de la propuesta, y estos son los concejales. Los testigos Rosasco, Vergara, Fernández, Lavé, Vera, Castillo y Sari, más o menos son contestes en lo siguiente, y lo cito. Se refleja en la licitación un cuarto recorrido, se refiere a una contratación eventual de un recorrido determinado. En ciertos sectores, algo eventual, algo discrecional del alcalde, había una diferencia muy grande entre una empresa y otra por el mismo recorrido. Esto generaba dudas, primero que todo por ser discrecional y por la diferencia de valores, de los grandes valores que se hacen deducir de la información. Era diferente en cada empresa. Estas dudas se plantearon en la comisión y la respuesta se da por el señor Roberto Puleo. Es vaga, señala que es discrecional y que esto estaba en las bases y que cada uno entendió diferente lo mismo que estaba en las bases. Agregan, la empresa Dimensión en los 3 recorridos habituales era más barata. La única diferencia era la cuarta vuelta, que era eventual. Por eso lo que afectaba a la licitación lo hacía diferente. Hacía la diferencia, perdón. También agregan el ex concejal Vergara y la honorable diputada Fernández lo siguiente. En los antecedentes de la base no aparecía en qué sector iba a ocurrir la cuarta vuelta o cuarta frecuencia. En el consejo solo se dijo vagamente que iba a ir a una de las villas, porque así había mucho reclamo y acumulación de basura. Se le pregunta, ¿qué participación tuvo el alcalde en la confección de las bases? Y ellos responden, ambos. En el video, él habla en primera persona. Hicimos las bases. Y por otro lado, cuando se le pregunta, ¿qué se refiere el alcalde cuando habla de una trampa? Y él dice, contestan, según lo que se nos dijo anteriormente, en la licitación anterior no se cobraban todos los servicios respecto al servicio completo de basura, barrido, retiro, etcétera, sino que solo el retiro domiciliario. Con esto se iban a cobrar en una misma licitación todos los servicios. Es importante señalar, su señoría, que en el video de la sesión del número 7 del día 14 de marzo del año 2012, se ve claramente la discusión. Se ve claramente que esta se torna acalorada y se discuten varios elementos. Se dice por el testigo de Puleo y ratificado por el alcalde que se aclaró la duda respecto de cómo debía ofertarse la cuarta vuelta. Y para eso, su señoría, se exhibió la lámina 21 del PowerPoint de la evidencia material número 6 de la autoapertura. Pero ustedes leyeron la pregunta y la respuesta. ¿Cómo se calcula el valor del aumento o disminución de frecuencia?
¿Por camión o por flota? ¿Y qué se les contesta? La frecuencia por camión, personal, combustible, etc. Eso no es la respuesta que se pregunta. Es más, genera tal confusión que efectivamente los valores son total y absolutamente distintos. Y más aún, su señoría, resulta increíble si hacen el ejercicio matemático que el valor por camión de la oferta de marco en el servicio regular es más caro que el aumento o disminución de frecuencia. Vale más que 250.000 pesos. Y sin embargo, ese es el monto que oferta Dimensión. De marco. Pero de marco tampoco se ajusta al formulario de oferta económica, porque da un valor de 250.000 pesos, no mensual, no tiene ninguna referencia. Pero ¿qué hace la Comisión de Adquisiciones? Lo corrige, multiplicando por 4, alterando con ello todas las ofertas económicas de los demás oferentes. Y con eso, su señoría, ratificando las irregularidades de la base. Esto señala claramente el perito Berríos, que esto se llama en términos contables una variable de relevancia, que al extraerla los oferentes aparecen dentro de los marcos de una oferta razonable. Y esta variable hacía distorsionar las ofertas económicas. Ahora bien, resulta claro que durante el juicio la defensa del señor Araya estuvo muy preocupada de cuál era la responsabilidad administrativa en cuanto a cómo deberían emanar los distintos documentos de la municipalidad. Si estaba el timbre de asesoría jurídica, si estaba el timbre de la Contraloría, si estaba el timbre... ¿De quién estaba el timbre? Pero prueba de la defensa fue el reglamento interno de la municipalidad. Y prueba de la defensa es el artículo 23 y principalmente el número 6, que dice, elaborar, le corresponde al asesor jurídico, elaborar contratos y convenios que le ordene el alcalde, y esto es importante, y visar las bases administrativas de propuestas públicas y privadas cuando corresponda. ¿A quién le correspondía ajustar al marco legal las bases? ¿A quién le correspondía hacer ejecutar las normas de la ley de compras públicas? Al asesor jurídico. Segundo punto, y por ende también al jefe de servicio, en este caso el alcalde. Segundo paso, propuesta al Consejo de la Licitación. Aquí en este marco tenemos que centrarnos en dos fechas, 7 de marzo, 14 de marzo del año 2012. El día 7 de marzo se reúne el Comité de Adquisiciones y posteriormente pasa a la propuesta del alcalde en el Consejo Municipal, donde se somete a aprobación la licitación de residuos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa. Sus señorías, se somete a votación y el Consejo en su unanimidad completo, incluso el alcalde, acuerda pasarlo a comisión. Y si ustedes ven las las actas, se darán cuenta que dice acuerdo. Escuchamos a los peritos expertos, al señor Millán, señalar cómo se consideraban el pronunciamiento o forma de expresar voluntad de un consejo, y dijo a través del acuerdo. Si ustedes ven el acta, dice acuerdo, pasa por unanimidad a la comisión de presupuesto. Es decir, hubo pronunciamiento. Luego, el día 14 de marzo, primero se reúne la comisión de presupuesto, donde se analizan los distintos puntos que se consideraban que eran dudosos.
Luego de aquello, y en esta comisión, perdón, se encontraban los funcionarios Epuleo por SECPLAC y también el señor Álvarez por aseo. Se inicia este acalorado debate donde el alcalde somete a votación la propuesta. Sin embargo, su señoría, ustedes como muchas pocas veces no podemos enterar en tiempo real lo que ocurrió ese día. Y ese video da cuenta exactamente de lo que pasó, de exactamente la discusión, de cuáles eran las dudas de los concejales. No era un afán político, era un afán técnico, querían poder tomar la mejor decisión y no los dejaron. O más bien dicho, rechazaron y después torcieron su pronunciamiento. Aquí el alcalde dice lo siguiente y lo cito. No lo hicimos porque teníamos que ver el precio si era prudente, porque si poníamos un precio que podría ser que nos saliera más de 250 millones, ¿qué hacemos? No tenemos servicio de aseo en junio, porque no nos da para eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agregar una serie de servicios, entre ellos pedir unas frecuencias adicionales, porque si llegaba a alcanzar con un precio tan barato como este, es obvio que lo íbamos a aceptar y agregar un día más, entonces solamente ese podría agregar cualquiera en realidad, porque la frecuencia señala, Claudio, ¿sabemos dónde está? A lo que se le pregunta que sí, a lo que se le responde que sí. Esta afirmación el alcalde quiere hacer parecer que este servicio era algo innovador, cuestión como que sus señorías ya conocen, no era así. Aquí los concejales Fernández, Vergara, Vera y Castillo señalan que en sus intervenciones hacen preguntas respecto al costo de una y otra, habíamos varios que creíamos que necesitábamos a lo menos una semana más para aclarar ciertos temas y dudas, la diferencia de costo y por qué se adjudicaba a la empresa que en los 3 primeros servicios era más barata. Esta información de diferencia de precio yo la obtengo de los antecedentes que me entregaron de la licitación, en particular de la carpeta física. La diputada Fernández señala, la diferencia de 40 millones de pesos, 480 millones al año, en 6 años de adjudicación, conllevaba una cifra no menor, por la que era importante aclarar por qué haciendo esta diferencia se estaba adjudicando a Demarco, y si no se dijo que tenía que ver, la cuarta vuelta era opcional. Sobre este punto, el perito Berríos y el subcomisario Valverde señalaron que la oferta de Dimensión había propuesto una fórmula de cálculo en atención a la pregunta a la respuesta más bien que señaló la municipalidad al momento de preguntar cómo se calculaba el aumento o disminución de frecuencia. Y esa fórmula de cálculo era descomponer frecuencia flota-mes. Como dijeron ambos, es decir, el perito y el subcomisario Valverde, haciendo una división por 9, ya que son 9 los subsectores de la comuna de Ñuñoa en una zona y 9 subsectores en otra, de tal manera que dividiendo por 9 y por 30, porque era el requisito de la base, es decir, un valor mensual, se llegaba a algo cercano a los 250.000 pesos. Incluso el valor inferior al monto unitario que había presentado Demarco. De tal manera que no había otra forma de concluir que la oferta más ventajosa era Dimensión. Como se ha dicho, y lo vimos durante el video, los concejales lo único que pedían era tiempo para poder estudiar y aclarar sus dudas. Lo único que pedía era poder que se le entregaran ciertos antecedentes, que ellos pudieran hacer una evaluación precisamente en atención a las normas que ya antes cité.
un funcionario público debe ser responsable en su decisión. Y eso era lo que pedían los concejales, no otra cosa. Tiempo para decidir. Sin embargo, el alcalde le señala lo siguiente. No, si esta cuestión no puede seguir esperando. No vamos a tener camiones en agosto. Eso significa traer camiones, importar camiones, montar camiones. Esa cuestión toma mínimo 6 meses. Y esto es lo más importante. No lo hicimos antes porque estábamos de vacaciones en febrero. Alcalde, no se puede aceptar prórroga. Eso la ley lo modificó, todo eso lo modificó. Les pido por favor, dice el alcalde, no sé qué pudieran hacer estudiando. Si ustedes creen de verdad que, aparte de estudiar en el contexto de otras municipalidades, van a poder sacar algo con el tiempo que le van a poder dedicar la próxima semana, pucha, con suerte y buena voluntad lo hacemos. Pero creo que no va a haber mucho más tiempo de lo que pueden hacer ahora, ni conseguir más información. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que en cambio esta cuestión toma por lo menos meses hacer el contrato o no, el decreto, el contrato de fiscalización, la Contraloría y sigue el alcalde, tiene que ir de allá para acá a la fiscalía, que tienen que hacer un montón de otras cosas más. Importar camiones, nadie importa los camiones si no la tiene adjudicado. De tal manera que esto nos va a tomar más de 6 meses. Por favor, ayúdenme a hacer las cosas bien, porque después quedó mal yo. Ahora, insisto, si ustedes tuvieran el compromiso de la semana que viene, buscar y dedicarse todos los días a investigar lo que tengan que hacer, no podemos entregarle la información de otras comunas. Tenemos que analizar entre más o menos 3. Si fuera una, dice el alcalde, esto estaría bien. Ya hagamos el esfuerzo, pero hay 3 empresas que sabemos perfectamente sus precios. Las otras 3 no sabemos los precios. Es decir, constantemente el alcalde presiona a los concejales con el objeto de ¿qué? De tratar de que en esa sesión, con la información equivocada y falsa que se le está entregando, tomaran una decisión. Sin embargo, los concejales no se dejan vencer y rechazan. Pero sobre todo cuando la concejal Vera le dice, estamos siempre decidiendo horquillados, siempre decidiendo contra presión. Pero el alcalde le dice que en febrero está de vacaciones, por eso están un poco apurados. Plazo que podrían haber contado en el caso de que la licitación se hubiese rechazado. La Fiscalía Nacional Económica dice claramente que deben tener un cronograma de actividades que se ajuste a los trámites y a los tiempos de las licitaciones, cuestión que nunca corrigió la ilustre Municipalidad de Ñuñoa. Es más, los plazos eran tan ajustados que la decisión fue el 14 de marzo de rechazo y él estaba suscribiendo el contrato el 29 de marzo. El alcalde señala en el mismo video que hicieron una trampa. Y la trampa consistía en que aparentemente en la comuna de Ñuñoa no se cobraban todos los servicios que conlleva el servicio de aseo. Uno es el retiro de residuos sólidos, otro es el barrido, otro tiene que ver con el escombro, otro tiene que ver con elementos de reciclaje. ¿Y qué hace el alcalde? Dice que la trampa es pasar todos estos costos a los ciudadanos de Ñuñoa en un todo y cobrar por todos los servicios de esta manera. Esto es, su señoría, esto es el germen, esta trampa es el germen del fraude, porque esto se expresa de esa manera en las bases. Es decir, se pone un número completo, 75% evaluar, y no se hace parcializado por cada servicio, precisamente por esto, porque se pretende cobrar como un todo. Este es el germen. Esto es, a propósito de la confesión del señor Sabat en la audiencia, que dice que es una trampa buena, es lo que genera precisamente la forma de evaluar de las bases. Aquí
Una de las cosas que forma parte de la sesión es lo que yo he denominado, porque la frase así lo permite, tu pasado te condena. El vínculo de la empresa ENASA con Dimensión. Parafraseando al alcalde, dice que tu pasado te condena y como ENASA había tenido aprobaciones de patentes, esto lo condenaba. Aquí el alcalde hace la siguiente frase o señala: debíamos pedir información de las empresas y su forma de actuar en el contexto de la región. Esta empresa es seguidora de la empresa ENASA. ¿Qué le pasó a esa empresa, don Claudio? Clonaron patentes, o sea, las embargaron, les quitaron la flota, las comunas se fueron al tacho, los mismos dueños, o sea, no es que tengan otro nombre, tienen otro nombre, pero son los mismos dueños. Entonces, yo no sé, y todos vimos que el 2013 lo que pasó, se fueron todas las comunas, pero hubo requisición de camiones por la fiscalía, porque clonaron los camiones, hubo una serie de cuestiones que yo era el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, por eso me acuerdo perfectamente del drama que se generó en los trabajadores. Tuvo que surgir todo eso a partir de esa empresa. Yo creo que ahora tenemos que precaver que esa empresa sea solvente, que nos asegure un servicio, que además veamos que el servicio se merece la comuna, lo que la comuna pide, porque siempre en este consejo hay intervenciones en contra del tema de la recolección de la basura domiciliaria, que la basura no se saca bien, porque siempre hemos tenido propuestas baratas que además no responden a la calidad de la comuna que quieren, porque podemos darnos este lujo. Hoy día, insisto, por la misma plata, con las mismas prioridades, se hace más sustentable el hecho de que podamos cobrar los mismos precios y servicios. El alcalde señala además, ¿cómo se va a dejar, Claudio, Eduardo, ¿hay dificultades para cobrar cuando hay emergencia o cuando hay peticiones de camión cuando se pide repaso? ¿Cómo? No, es lo más importante lo que me dice la gente de aseo, ¿te fijas? Porque ahí se mete con una persona que tuvo esos antecedentes. Pucha, lo lamento, lo condena. El pasado me condena, como dice la película, pero aquí la comuna y yo creo que se merece un servicio mejor y por eso es lo que estamos poniendo hoy, un servicio mejor de nivel para la comuna. Señala a continuación que la empresa ENASA es la continuadora legal Dimensión es la continuadora de ENASA, que ha tenido problemas legales y que además estas dificultades están centradas en problemas de clonación de patentes y que esto habría salido también en las noticias. Su señoría, tu pasado me condena, quizás, o más bien dicho, lo que los concejales pedían es la información de todas las empresas, es decir, pásenme los antecedentes de las 3 para poder calificar no solamente a Dimensión, sino a las 3 restantes. Y era importante haber llegado haber respondido a esa consulta, porque ¿sabía usted que la Corte Suprema en el rol 4594-99 condenó a la empresa KDM por el delito de soborno? Un funcionario fue e intentó corromper a un funcionario de la Municipalidad de Rancagua. Eso, su señoría, es tu pasado te condena. Eso es. Y precisamente el alcalde Sabat le entrega la licitación a una empresa por rumores, pero a la que ha sido condenada, a ella se la adjudica. Que la empresa está fuera de base es otra de las afirmaciones. Más bien en esto no voy a profundizar. Simplemente decir que el alcalde no una, sino por lo menos 3 veces en el video dice que las empresas están todas dentro de base y que al menos hay 3 para decidir. Por último, como tercer paso, la confección
o más bien la definición de acto jurídico de la maquinación, la interpretación o el torcer la ley del informe jurídico 17/2012. En la sesión de marzo número 7 del 14 de marzo del 2012, el Consejo rechazó por los votos de Vergara, Castillo, Vera, Fernández, Guerrero. Lo rechazó. El alcalde, reconociendo su derrota, sale de la sesión y se va a su oficina con sus leales colaboradores, entre ellos el imputado Marcial Araya, y les pide que busquen una solución frente al rechazo del Consejo. ¿Qué hace el imputado Araya con el jefe de control, que lamentable está fallecido? Redactan un oficio que sirve de base para la aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Aquí se pretende hacer creer, su señoría, de que la confusión está en cuál es la letra del artículo 65. Y que esa es la confusión o la interpretación, pareciera ser, que llevó al acusado Araya a torcer la ley. Pero la verdad sea dicha, su señoría, que en cualquiera de las dos hipótesis la propuesta era rechazada. En cualquiera de las dos hipótesis. Y es más, pretende citar dictámenes que en ninguno de los casos apoya su tesis. Ellos sabían, el alcalde y el asesor jurídico sabían cuáles eran los mecanismos frente al rechazo. De hecho, la misma defensa leyó en el reglamento del Consejo cómo se deberían modificar los acuerdos. Sin embargo, no siguieron esa línea, porque lo que necesitaban era que se adjudicara la empresa de Marco y, por lo tanto, debían asegurar esa adjudicación. No volver al Consejo, por supuesto, porque probablemente podrían nuevamente rechazar. Y es aquí, su señoría, donde vuelve a cobrar importancia el pronunciamiento 0813 del 08-1301 del 8 de noviembre del año 2016, donde ¿qué se señala? Y lo voy a citar textual. Por otra parte, en cuanto a la consulta... Perdón, es usted la que se ajustó a los tiempos, por lo tanto, le voy a pedir que trate de ir terminando y aquello que corresponda a la lectura a lo mejor lo puede resumir y lo acompaña como antecedente y así puede terminar su alegato. Me queda muy poquito. Como señala el mentado pronunciamiento, dice claramente que el Consejo el día 14 de marzo se pronunció y que no cabía la aplicación del artículo 82. La entidad y el órgano contralor que está llamado para hacer estas consultas. Además, su señoría, si el señor Araya tenía dudas, debía haber preguntado a la Contraloría, como se hizo el Ministerio Público. No decir que fue confundido por una nomenclatura. Sus señorías, posteriormente se sostuvo esta tesis en el reclamo en la respuesta del reclamo de ilegalidad interpuesto por los concejales y posteriormente en el recurso de ilegalidad ante la Corte. Que seamos claros, falló solo en la forma porque no tenía legitimación activa y sobre el fondo, o sobre más bien que no logró pronunciarse sobre los elementos del acto administrativo que estuvieron claramente fuera de la ley, como son las bases, cómo es la forma de adjudicar y cómo es la manera de evaluar las bases. Por último, su señoría, se quedó demostrado como
elemento subjetivo, motivación, aun cuando el tipo penal no lo requiere, que el señor Sabat sí tenía vinculaciones con la empresa KDM. En primer lugar, vimos cómo existía una foto del comando de la diputada Sabat, donde aparecía un camión de basura con propaganda de su contendor en esa época, el señor Álvarez. Propaganda del señor Álvarez porque fue ratificada por los dos testigos Rivero y Toledo, que dicen que sí, había propaganda de su contendor. Por otro lado, se pretendió a través de un sumario administrativo decir que efectivamente este era un servicio muy regular, orden verbal, no se acreditó el pago y no tuvimos la aclaración de la señora Sabat. El hermano del señor Pedro Sabat fue gerente de KDM durante el primer contrato de la empresa Starco en la comuna de Ñuñoa. Y él fue gerente de Starco precisamente en Antofagasta. Es decir, sí había una motivación. Y por último, para el perjuicio, decir lo siguiente. El perito Berríos hizo las siguientes ecuaciones. En primer lugar, determinó cuál era la variable discordante y en este caso era la cuarta vuelta. Hizo efectivamente la evaluación solo con el servicio regular y ahí también ganaba dimensión. Utilizando la fórmula discordante y descomponiéndola para dejar a las dos expresas en igualdad de condiciones, seguía siendo la mejor oferta dimensión. ¿Y qué logró determinar? Que en el primer escenario el perjuicio era de 524.737.000 pesos. En el segundo escenario, es decir, descomponiendo la fórmula de dimensión, era de 540 millones de pesos. Es decir, su señoría. Además, aporta como dato, además, que el cobro de la cuarta frecuencia se hacía con un manifold único desde agosto del año 2012. Y ese se repetía todos los años por 2 horas. Evidentemente, no era el servicio que el alcalde comprometió al Consejo Municipal. ¿Qué pide el Ministerio Público? Les pide su señoría que con estos antecedentes condenen a los acusados. Los condenen no solo por lo que ellos denominan se les pasó, sino precisamente porque su conducta y las consecuencias de la misma como funcionarios públicos fue dolosa y causó perjuicio a la municipalidad de Ñuñoa. Su señoría, el Ministerio Público les pide que los condenen porque esa conducta le causó un perjuicio, como dijo el alcalde, a los propios ciudadanos de Ñuñoa, que les traspasaron todo el valor de la basura y a todas esas personas le hicieron pagar un sobrepeso de 500 millones. Eso hay que corregir. La certeza, la confianza pública debe ser corregida. Esos errores no son meramente de negligencia, son conductas dolosas. Deben ser condenados por fraude al fisco como autores del 15 número 1. Gracias. Bien, antes de darle la palabra al abogado del Consejo de Defensa del Estado, el abogado, vamos a hacer un receso de 10 minutos.